¿Lo sientes? Hay algo moviéndose detrás de lo que tus ojos ven. Una llamada silenciosa, una señal casi imperceptible de que lo invisible está a punto de hacerse realidad. Napoleon Hill dijo que el hombre común vive atrapado en lo visible, pero el hombre despierto aprende a ver con fe, y es en ese momento que el destino comienza a cambiar. No hay coincidencia en el momento en que escuchas estas palabras. Lo que está a punto de suceder en tu vida no será fruto del azar, sino de la vibración exacta que has mantenido en silencio. Cada pensamiento, cada disciplina mantenida, cada decisión tomada cuando nadie te veía, construyó el puente que ahora comienza a iluminarse bajo tus pies. Hill creía que la mente humana es un taller invisible donde Dios trabaja disfrazado de idea. Es en este laboratorio secreto, donde las promesas toman forma antes de hacerse visibles. Si sientes que estás al borde de un punto de inflexión, no ignores el llamado. No viene de afuera, sino de adentro. Es el eco de tu propio espíritu al reconocer que ha llegado el momento de avanzar. La prosperidad que pediste ya ha comenzado a moverse, no como un milagro repentino, sino como una semilla que despierta bajo la tierra, abriéndose paso con paciencia y propósito. El error que muchos cometen es rendirse antes de ver el brote. Hill lo llamó morir a centímetros del oro. La mayoría cava y cava, y se detiene en el momento en que la cosecha está a punto de revelarse. Así que no te distraigas. Todo lo que has pedido, todo lo que has visualizado, ya está en proceso de materializarse. Pero el universo no responde a la ansiedad, sino a la convicción. Hill afirmó que la fe es el poder organizador de la energía invisible, el campo magnético que une pensamiento, emoción y acción hacia un propósito común. Cuando la mente se alinea con esta frecuencia, la realidad no tiene más remedio que obedecer. La fe, por lo tanto, no es esperar a que algo suceda. Es actuar como si ya hubiera sucedido. Es vivir en la vibración de la promesa antes de que se manifieste. ¿Alguna vez has sentido la premonición de que algo grande está a punto de suceder, aunque todo a tu alrededor parezca igual? Este es el presagio de lo invisible en movimiento. Es el sonido de engranajes sutiles girando hacia ti. El viento cambia antes de la tormenta. El campo se expande antes de la cosecha, y el corazón despierta antes de que los ojos comprendan. Hill llamó a este momento el punto de inflexión vibracional, el instante en que el espíritu comienza a percibir la abundancia antes de que se vuelva tangible. Por eso el miedo aparece ahora, no antes. El miedo es la última barrera entre el viejo yo y la nueva realidad. Intenta preservar la comodidad, pero el alma anhela expansión. Estás más cerca del punto de inflexión de lo que crees. La resistencia que surge es solo una señal de que lo viejo da paso a lo nuevo. Nada se destruye, todo se transforma. La semilla debe romperse para liberar la vida. Así funciona lo invisible, descomponiendo lo pequeño para revelar lo eterno. Hill dijo que el fracaso temporal es simplemente un mensaje codificado del universo, que te pide que eleves la frecuencia de tus creencias. Cuando elevas tu pensamiento, el tiempo se reorganiza. Las circunstancias cambian, se abren puertas, aparecen las personas adecuadas, y lo imposible empieza a parecer lógico. Pero hay una condición. Enfocar Hill afirmó que una mente dispersa es como un rayo de luz difuso. Ilumina, pero no quema. Una mente enfocada, en cambio, se convierte en un fuego creativo. Por lo tanto, no permitas que el ruido externo te distraiga. Cada segundo de distracción roba energía de tu propósito. Cada duda que albergas es una orden cancelada en el plano espiritual. Amar el proceso es precisamente esto, permanecer presente incluso cuando nada parece moverse. Es confiar en que lo invisible obra silenciosamente, como un aliento divino que sopla sobre tu destino. Así que respira hondo y date cuenta. Hay algo sagrado obrando en tu interior. El mismo principio que hizo crecer las montañas y mover los océanos, ahora está reescribiendo tu historia. Lo invisible no es ausencia, es preparación. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para el viaje. No dudes del tiempo de Dios. Él nunca se retrasa, solo cumple promesas.
Napoleon Hill diría que el universo está poniendo a prueba tu persistencia, para ver si eres digno de la abundancia que pides. La pregunta es, ¿crees de verdad? ¿Estás dispuesto a mantener la fe cuando todo parece estancado? ¿Estás listo para confiar en el proceso incluso cuando el mundo insiste en el silencio? Porque es en ese preciso momento, entre el todavía no y el casi ya, que se produce el punto de inflexión. Respira de nuevo. Siente cómo se expande el campo. La semilla ya ha germinado. Lo invisible se mueve. Y la próxima revelación está a punto de sentirse, no con los ojos, sino con el espíritu despierto. Y cuando el corazón siente antes de que los ojos vean, lo invisible comienza a tomar forma. Hay momentos en que tu corazón siente algo antes de que tu mente lo comprenda. No ves que nada cambie, pero algo en tu interior empieza a latir de forma diferente. Es como si una presencia silenciosa te llamara a seguir adelante, incluso sin saber exactamente hacia dónde. Napoleon Hill lo llamó un presentimiento espiritual, la primera señal de que la promesa invisible ha comenzado a moverse. No es casualidad que te despiertes con una sensación extraña, como si el mundo estuviera a punto de girar en otra dirección. No es casualidad que el mismo pensamiento regrese repetidamente a lo largo del día, instándote a no rendirte ahora. Este es el susurro invisible de que ha comenzado la transformación. Quizás hayas experimentado esto recientemente, una sensación de inquietud que aparece sin razón aparente, una urgencia por reorganizar tu vida, un deseo repentino de limpiar tu habitación, mudarte a una nueva ciudad o reiniciar un viejo proyecto. La mente intenta racionalizar, pero hay algo más profundo en juego. Hill dijo que el universo envía instrucciones en forma de sensaciones antes de enviarlas en forma de hechos. A medida que el alma empieza a comprender el nuevo ciclo, el cuerpo reacciona, el sueño cambia, la respiración cambia, incluso la mirada parece ver el mismo mundo con diferentes matices. Y es entonces cuando aparece el miedo, disfrazado de duda. Empiezas a preguntarte, ¿es esto real o solo estoy soñando? Pero lo cierto es que todo milagro comienza con la duda. El miedo es la última sombra antes de la revelación. Hill afirmó que el miedo solo existe para poner a prueba la fuerza de la fe. Es el obstáculo que separa a quienes desean de quienes deciden. Y es en esta frontera donde se divide el destino. La diferencia entre quienes viven la promesa y quienes simplemente la desean reside en cómo reaccionan cuando lo invisible exige confianza. La mayoría duda, intenta regresar a la seguridad de lo conocido y, por lo tanto, cancela el proceso. Pocos avanzan, guiados por algo que aún no pueden explicar. Imagina a un viajero caminando por un camino brumoso. No ve todo el camino, solo el siguiente paso. Cada movimiento ilumina un metro más adelante. Hill decía que así funciona la fe. La luz solo se enciende tras el primer paso, y es en el silencio de este viaje donde lo invisible revela su precisión. Das un paso, y de repente, aparece la persona indicada, la conexión tan esperada, la invitación inesperada. Es como si el universo pusiera a prueba tu valentía antes de entregarte el mapa. Llega un punto en el camino en el que la lógica no basta. Has usado todas las estrategias, has hecho todo lo posible, y aún así algo parece atascado. Es el punto en el que muchos se dan por vencidos, pero es precisamente ahí donde lo invisible actúa con mayor intensidad. Hill llamó a este punto el punto de inflexión vibracional. Creía que la mente humana, saturada de esfuerzo, entra en un estado de entrega que permite que el subconsciente actúe. Es como soltar un remo en un río que conoce el camino mejor que tú. Mientras intentas controlar la dirección, el flujo espiritual espera a que confíes. Cuando finalmente sueltas, el movimiento se reanuda y lo imposible se vuelve posible. Recuerda una situación en la que todo parecía perdido. Oraste, persististe, intentaste comprender, y cuando decidiste detenerte y respirar, la solución simplemente apareció. Fue una llamada telefónica, una revelación repentina, una ayuda inesperada. Esta es la prueba de que la fe aplicada crea puentes invisibles entre el deseo y la realidad. Hill dijo que, en ese instante, la mente consciente se une con la mente infinita,
y esta fusión genera lo que llamamos sincronicidad, coincidencias que no son coincidencias, resultados que parecen milagros pero son meras respuestas naturales a la ley. Pero la mayoría de la gente no percibe estas señales. Están tan absortos en el ruido externo que no escuchan el susurro interior. Lo invisible no habla fuerte. Se comunica entre líneas, en los intervalos entre un pensamiento y otro, en la pausa antes de una decisión. Por eso Hill insistió en que el silencio es el entorno donde Dios obra. Dijo que quienes temen al silencio, temen encontrarse con su propio poder. ¿Has notado alguna vez cómo, cuando todo está en silencio, comienzan a surgir las respuestas? Un recuerdo olvidado, una intuición repentina, una claridad inexplicable. Lo que parecía confuso se organiza. La fe no es ciega, es una forma superior de visión. El corazón siente antes que los ojos vean, porque el alma habita el tiempo antes de que el tiempo mismo suceda. Cuando algo grandioso está a punto de manifestarse, el espíritu lo anticipa. Empiezas a notar patrones, personas que regresan a tu vida, sueños recurrentes, coincidencias que se repiten. Es el universo reorganizando las piezas. Hill lo llamó el orden de lo invisible, la alineación de causa y efecto, que prepara el escenario para la materialización de la promesa. Y en este proceso, es común sentir confusión. A veces, lo que parecía el camino correcto comienza a desmoronarse. Una relación se desmorona, un trabajo termina, un proyecto se estanca. La mente grita, ¿por qué ahora? Pero, como enseñó Hill, la destrucción es simplemente el rediseño de la estructura. Lo que abandona tu vida da paso a lo que se alinea con tu nueva frecuencia. El caos no es un castigo, es arquitectura. Nada se pierde, todo se reorganiza. Hill contó una vez que en sus peores días de pobreza, cuando ni siquiera había para comer, visualizaba la mesa puesta, la luz encendida y la prosperidad entrando por la puerta. No por fantasía, sino por convicción. Creía que lo invisible responde a la imagen mental dominante. Si la mente proyecta escasez, el mundo replica la escasez. Si proyecta abundancia, la materia se inclina ante la abundancia. Así escribía. Piense y hágase rico no como teoría, sino como experiencia vivida. Comprendió que la fe aplicada es una fuerza creativa que moldea la realidad. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido la urgencia de hacer algo y la has ignorado por miedo, duda o pereza? ¿Cuántas oportunidades has perdido por dudar un segundo de más? Hill decía que el tiempo no castiga, simplemente obedece. La vacilación es un mensaje al universo. Aún no estoy listo. Y el universo responde con espera. Pero cuando la decisión es firme, incluso sin pruebas, algo se mueve al instante. La energía responde a la convicción, no al deseo. Quizás te preguntes cómo saber si lo que sientes ahora es real o solo esperanza. La diferencia radica en la paz que lo acompaña. Si el pensamiento viene con inquietud, es ansiedad. Si viene con serenidad, incluso ante lo desconocido, es revelación. Hill decía que la verdadera señal de lo invisible es una profunda calma en medio de la incertidumbre, como si el alma dijera, todo está bien, aunque aún no lo entienda. En este punto, el reto es no interferir. Cuando el corazón ya siente, pero los ojos aún no ven, el impulso humano es intentar acelerar el tiempo. Sin embargo, lo invisible no se apresura, madura, y es en esta maduración que se forja el carácter. Hill creía que la aparente demora es el entrenamiento del alma para soportar su propia victoria. Es fácil desear mucho. Es difícil soportar el peso de la abundancia. Por lo tanto, Dios no entrega demasiado pronto. Entrega cuando la estructura interna lo soporta. Así que, si todo parece estancado, recuerda esto. No estás esperando, estás puliendo. Cada silencio, cada demora, cada negación es un ajuste invisible del rumbo, que prepara el terreno para que la promesa no se pierda. Hill diría que lo invisible es un escultor paciente. Elimina los excesos, elimina las ilusiones y revela la forma original de tu grandeza. La fe es el cincel. Mira a tu alrededor. Quizás nada haya cambiado, pero tú sí. Y cuando el interior cambia, el exterior necesita reorganizarse. La energía cambia,
El destino se reescribe. Lo que antes parecía un obstáculo, ahora se revela como parte de la construcción. Con cada paso, lo invisible cobra forma. Las corazonadas se convierten en certezas. Lo que era intuición, en realidad. Respira hondo. El corazón siente antes que los ojos vean, porque es el corazón el que abre el portal entre lo visible y lo eterno. La voz de Hill resuena como guía y testigo. La fe aplicada es la semilla que conecta lo invisible con lo real. Y, en este preciso instante, mientras lees estas palabras, algo en el plano invisible se mueve a tu favor. No estás imaginando. Estás despertando a la promesa que ya ha comenzado. Y cuando lo invisible se acerca, la mente intenta comprender, pero el espíritu solo reconoce. Esta es la señal. La transformación ya está en marcha. Napoleon Hill creía que el mayor secreto de la transformación no reside en el logro, sino en el camino. Decía que el éxito es una ciencia espiritual disfrazada de rutina, un código oculto que solo se revela a quienes aprenden a amar el proceso. El mundo habla de resultados, metas y recompensas, pero Hill veía el poder en los detalles invisibles. Despertar temprano incluso cuando el cuerpo anhela descansar, cumplir la palabra dada incluso cuando nadie te ve, seguir creyendo incluso cuando el paisaje parece tranquilo. Es en este espacio silencioso, entre el esfuerzo y lo invisible, donde el destino se reorganiza. La disciplina no es un castigo, es un lenguaje espiritual, una forma de comunicación entre los seres humanos y la promesa que les aguarda. Pero amar el proceso no es romántico, es arduo, lento y a menudo solitario. Amar el proceso es encontrar sentido en el intervalo entre la siembra y la cosecha. Es soportar la duda y mantener el ritmo. Es confiar en que lo invisible está obrando incluso cuando no hay señales de progreso. Hill enseñó que la mayoría de las personas se dan por vencidas porque interpretan el silencio como rechazo, cuando en realidad es preparación. El universo no niega, moldea. Cada obstáculo es una instrucción disfrazada, una invitación a afinar la frecuencia de la fe. Lo que parece un retraso es solo el tiempo actuando como filtro. Lo que perdura es lo que está listo. Pero ¿cuántas veces has renunciado a centímetros del oro? ¿Cuántas veces has confundido la madurez con el fracaso? Hill solía decir que el proceso solo se vuelve doloroso cuando nos resistimos a él. Cuando luchamos contra el tiempo, nos convertimos en enemigos de nuestro propio propósito. Amar el proceso es rendirse a la inteligencia que gobierna los ciclos, comprender que el mismo principio que germina una semilla también guía su crecimiento. El problema es que nos han enseñado a idolatrar los resultados. La sociedad celebra a quienes logran, no a quienes construyen. Queremos la cosecha, pero olvidamos que el campo requiere cuidado diario. Hill insistió en que la verdadera riqueza reside en el hábito invisible, en la constancia que nadie ve, en la paciencia que nadie aplaude. El proceso es la prueba más pura de la fe, actuar sin garantías. Dijo que la fe aplicada no consiste en creer que todo saldrá bien, sino en seguir trabajando como si ya hubiera salido bien. Cuando una persona se alinea con esta frecuencia, la vida misma empieza a conspirar a su favor. Así que pregúntate, ¿confías de verdad en el tiempo? ¿O solo finges paciencia mientras exiges resultados inmediatos? Esperar revela más sobre la fe que cualquier oración. Quienes confían en lo invisible no necesitan pruebas para seguir adelante. Amar el proceso es, en esencia, una forma de devoción. Reconocer que cada pequeño gesto tiene el mismo valor espiritual que una gran victoria. Hay una belleza oculta en la repetición. Hill dijo que el universo es matemático y que cada acto disciplinado es una unidad de energía añadida a la ecuación del destino. No necesitas ver el resultado para saber que existe, simplemente sigue añadiendo. Es el mismo principio que mueve las mareas, el crecimiento de los árboles y el ciclo de la vida. Todo obedece a la ley de la continuidad. Lo que haces en silencio hoy se convertirá en sonido mañana. Pero ¿qué pasa si el proceso no te lleva a donde imaginabas? ¿Y si la promesa que buscas es solo una sombra de lo que realmente necesitas? Hill advirtió que el proceso también revela falsas ambiciones.
A veces la vida nos hace dar vueltas para que podamos escuchar mejor a nuestro corazón. El propósito no se descubre gritando, sino escuchando. Amar el proceso es aceptar que incluso la desviación tiene un propósito, y hay un punto de inflexión que casi nadie percibe, el momento en que el proceso deja de ser una obligación y se convierte en identidad. Es cuando la disciplina deja de sentirse como esfuerzo y se convierte en naturaleza. Hill argumentó que este es el momento de la verdadera libertad, cuando el individuo ya no necesita motivación porque comprende el valor del ritmo. Ya no busca resultados, se convierte en el resultado mismo. Pero, ¿con qué frecuencia intentas acelerar algo que aún está aprendiendo a hacer? ¿Con qué frecuencia le exiges fruto a un árbol que aún está echando raíces? Hill decía que la prisa es el lenguaje de la escasez. El tiempo es el lenguaje de la abundancia. Quienes aman el proceso no se apresuran, bailan con el tiempo. Y en esta danza, lo invisible se manifiesta como sincronicidad. Aparecen las personas adecuadas, se revelan las oportunidades, los caminos se alinean. Amar el proceso es, por lo tanto, un acto de creación continua. Es el momento en que el ser humano coopera con lo divino y comprende que el progreso es más que alcanzar metas, es expandir la conciencia. La cosecha no es el premio, sino la consecuencia. El verdadero premio es el ser humano que emerge del camino, más fuerte, más consciente, más alineado con su propio propósito. Y quizás por eso Hill repetía, la prosperidad no es un destino, es una vibración. El proceso es el espacio donde se afina esta vibración. Cada dificultad es una nota que hay que tocar. Cada día es un compás en la música de la evolución. Y al final, al mirar atrás, te das cuenta de que la promesa siempre estuvo viva, no esperándote en el futuro, sino creciendo contigo a cada paso del camino. Porque amar el proceso es, sobre todo, comprender que lo invisible no funciona para ti, funciona con tú. David nunca fue solo una figura bíblica. Para Napoleon Hill, representaba el arquetipo del hombre que comprende la ley invisible del progreso. Antes de la corona, viene el campo. Antes del reconocimiento, el anonimato. Mientras el mundo contempla la gloria del trono, Hill vio grandeza en el silencio de la madrugada, cuando David, solo entre ovejas y estrellas, aprendió a dominar el caos con paciencia y concentración. Se enfrentó a osos y leones no por la gloria, sino por entrenamiento. Cada batalla invisible era una forma de preparar el espíritu para el peso de la victoria. Hill decía que el universo tiene un patrón. Prueba la fidelidad en lo pequeño antes de desatar lo grande. Hay un dato curioso sobre este principio. La investigación neurocientífica moderna demuestra que el cerebro humano solo consolida nuevos patrones de comportamiento tras la repetición constante, incluso sin recompensas inmediatas. El hábito crea nuevas conexiones neuronales, un reflejo físico de la fe aplicada que Hill describió hace 100 años. Lo que él llamó el subconsciente entrenado, ahora se reconoce como neuroplasticidad. El cerebro responde a la persistencia con transformación. Cada decisión disciplinada es un mensaje enviado a lo invisible, una señal de que estás listo para mantener lo que pides. Pero el campo es traicionero. No ofrece aplausos ni respuestas rápidas. Es fácil creer en lo invisible cuando hay señales de progreso. Es difícil mantener el ritmo cuando el silencio se extiende. David pasó años pastoreando ovejas, lejos de cualquier trono, y aún así actuó como un rey. Hill afirmó que este es el mayor secreto del éxito. Actuar como si ya lo fueras, incluso antes de parecerlo. El campo moldea la identidad antes de otorgar posición. Cuando David se enfrentó a Goliat, ya había derrotado a docenas de enemigos invisibles dentro de sí mismo. El miedo, la duda, el ego. El gigante era solo la prueba final. Historias similares existen a lo largo de la historia. Thomas Edison probó más de 9,000 filamentos antes de encender la primera bombilla. Cuando le preguntaron sobre sus fracasos, respondió: no he fracasado 9,000 veces. He encontrado 9,000 maneras que no funcionan. Hill admiraba esta mentalidad porque reflejaba su ley fundamental. La persistencia es fe en movimiento.
El universo respeta a quienes persisten. Por eso tantos se detienen en el umbral de la victoria, no porque fracasen, sino porque se cansan de esperar. ¿Has considerado alguna vez cuántos logros se han perdido por falta de resiliencia emocional? Hill decía que el campo invisible no pone a prueba el talento, sino el temperamento. Lo que hace a alguien victorioso no es la intensidad del deseo, sino la firmeza de la disciplina. David no derrotó a Goliat por ser el más fuerte, sino porque llevaba dentro de sí una certeza inculcada. Dios me preparó en el campo. Cada desafío previo formaba parte de un plan que el propio David no comprendía, pero obedeció. Esta es la esencia de la fe aplicada: confiar en el significado incluso cuando no se comprende el camino. Pero hay algo más profundo. Hill creía que las batallas externas son simplemente reflejos de las internas. Cada enemigo que enfrentamos en el exterior representa un aspecto indómito en nuestro interior. David no derrotó a un gigante de carne y hueso. Superó la duda que lo hacía sentir pequeño. El campo, en este sentido, es simbólico. Es el lugar donde se forja la identidad. Y sin identidad, ninguna victoria perdura. ¿Cuántos alcanzan posiciones, riquezas o fama solo para perderlo todo por carecer de la estructura emocional para sostener lo que han recibido? El campo cumple precisamente este propósito: consolidar el interior antes de que el exterior se expanda. En 1937, Hill escribió que el fracaso temporal es el examen final antes de la victoria definitiva. Esta frase la escribió después de que él mismo casi perdiera todo lo que había construido. Su hijo, nacido sin oídos, fue declarado incapaz de oír por médicos y especialistas. Sin embargo, Hill decidió aplicar el mismo principio que le había enseñado. Le hablaba al niño todos los días como si pudiera oírlo. Años más tarde, el niño aprendió a oír a través de las vibraciones óseas y se convirtió en empresario del sector de los audífonos. Lo invisible se manifestó. No fue un milagro, fue fe aplicada, perseverancia y amor por el proceso. Todo lo que David experimentó en el campo, Hill lo experimentó en silencio ante sus propias limitaciones. Ambos comprendieron la misma verdad: lo invisible prepara, pero también exige fidelidad. Las mayores victorias no se ganan, se sostienen, y este sustento nace en el anonimato, cuando nadie observa. Cada amanecer de esfuerzo es una conversación con lo invisible. Cada pequeño gesto coherente es una firma espiritual que dice: sigo aquí. Y es en este punto que la historia da un giro inesperado. El campo no es solo un lugar de entrenamiento, sino también de revelación. Es allí donde lo invisible comienza a mostrar señales, puertas que se abren, personas que aparecen, coincidencias que cobran sentido. El mundo lo llama casualidad. Hill lo llamó una respuesta. Cuando el campo termina, la cosecha no solo es visible, sino inevitable. David emerge del anonimato no porque buscara el trono, sino porque éste ya lo reconocía como digno. Respira hondo y mira a tu alrededor. Quizás el campo en el que te encuentras hoy sea el mismo terreno de preparación que Hill y David conocieron. Quizás el silencio perturbador sea el sonido de lo invisible moldeándote. Y si es así, no te quedas quieto, sino que estás siendo moldeado. El campo no se demora, madura. Lo que parece esperar es solo el tiempo, poniendo a prueba si estás listo para sostener lo que te pidió. Y cuando lo estés, lo invisible hará el resto. Napoleon Hill creía que la verdadera prueba del espíritu comienza cuando aún falta mucho. Ser fiel en lo poco es más que una virtud, es una prueba de poder. La mayoría desea la abundancia, pero pocos pueden soportar el peso de la constancia. Lo invisible observa cada elección silenciosa, cada decisión que tomas cuando nadie te ve. Hill decía que el universo no entrega grandes promesas a quienes no han aprendido a honrar los pequeños compromisos. Es en los detalles donde se revela el destino. La prisa intenta engañar, pero el tiempo es implacable. Solo multiplica lo sólido. La fidelidad en las pequeñas cosas es un acto de creación. Es dar gracias incluso cuando los resultados aún no han aparecido. Es continuar sin aplausos. Es plantar en tierra seca, confiando en la lluvia que vendrá. Hill vio esto como la ley más justa del universo.
Lo invisible recompensa a quienes mantienen la frecuencia de la fe. Cada pequeña victoria crea un eco espiritual que prepara el terreno para mucho más. Pero el peligro es sutil. Cuando el progreso es lento, la duda se cuela. Es entonces cuando el proceso te tienta. La mente comienza a susurrar que es demasiado tarde, que nada está cambiando. Lo que muchos llaman fracaso es, de hecho, la prueba definitiva de la resistencia. A veces, es en este punto que todo cambia. Una pérdida inesperada, una puerta cerrada, un cambio radical que parece injusto. Hill dijo que en estos momentos, el universo observa si confías más en las circunstancias o en el propósito. La tensión del casi es el límite entre rendirse y ascender. Cuando todo parece retroceder, es señal de que el campo se está reorganizando para algo mayor. La promesa no se ha cancelado, simplemente se ha trasladado a un plano que exige un nuevo enfoque. Y aquí es donde surge la decisión más decisiva de todas. Puedes mirar lo pequeño y ver limitaciones, o ver en ello la señal de la abundancia en ciernes. Puedes quejarte del tiempo o alinearte con él. Hill insistió en que el universo responde a la vibración dominante. Duda o convicción, escasez o fe. Ser fiel en lo poco es declarar, cada día, que ya eres digno de lo mucho. Cuando la mente decide permanecer, lo invisible se doblega. La fidelidad crea gravedad espiritual. Es el momento en que el cielo comienza a ceder, y la promesa finalmente se acerca. Napoleon Hill dijo que la victoria no reside en el destino, sino en cómo se elige recorrerlo. Todo el poder para transformar una vida ya está presente en las pequeñas acciones de hoy. Nada cambia de afuera hacia adentro. Todo comienza en la mente y solo entonces cobra forma en el mundo. El secreto que Hill reveló a lo largo de su vida no se trataba solo de la riqueza, sino del arte de dirigir la propia energía. Pensar es crear. La fe aplicada es organizar la acción. El proceso es el camino que separa al soñador del triunfador. La pregunta ahora es simple. ¿Qué harás con lo que has recibido? El primer paso es cultivar la conciencia. Observa los pensamientos que alimentas. Son semillas invisibles que germinan en resultados visibles. Hill enseñó que el subconsciente no juzga, sino que obedece. Si siembras dudas, cosechas reveses. Si siembras gratitud, cosechas progreso. Comienza cada día declarando lo que quieres experimentar, no lo que temes. Habla en voz alta, con convicción. Esto no es autoengaño, es realineamiento vibratorio. La mente es la creadora del destino. Cuando tomas una decisión mental, lo invisible empieza a trabajar a tu favor. El segundo paso es disciplinar tu enfoque. Ningún milagro sobrevive a la distracción. Hill llamó al enfoque la chispa de Dios en la mente humana. Donde tu atención permanece, tu realidad florece. Elige una meta, incluso una simple, y cíñete a ella. No se trata de obsesión, sino de constancia. El universo respeta la energía que no cambia de dirección. Escribe lo que deseas. Visualiza el resultado y, sobre todo, actúa como si ya fuera realidad. Esta es la diferencia entre pedir y crear. El tercer paso es agradecer antes de recibir. La gratitud abre caminos que el esfuerzo por sí solo no puede alcanzar. Al agradecer por lo que aún no ha llegado, demuestras confianza absoluta en la ley del retorno. Hill decía que el acto de agradecer es el lenguaje que entiende lo invisible. Es la señal que confirma, ya he recibido, solo espero la forma. Y es en este estado que lo imposible se vuelve natural. Pero hay algo que ningún método puede reemplazar: la fe con acción. Puedes leer, estudiar, planificar, pero si no actúas, nada cambia. Hill repitió que la fe solo es verdadera cuando se manifiesta en movimiento. Y el movimiento empieza con algo pequeño, un mensaje enviado, una idea escrita, una meta iniciada. El primer paso siempre es el más simbólico, porque transforma la energía en materia. La acción es el portal entre lo invisible y lo real. Quizás estés escuchando estas palabras en un momento en que todo parece incierto. Quizás ya lo intentaste antes y te cansaste de esperar. Hill lo entendería. Él también fracasó. Dudó, cayó y volvió a empezar.
La diferencia es que se mantuvo fiel a su visión incluso cuando nadie creía. Su fe se convirtió en un método, y el método en un legado. Tu historia puede comenzar ahora, justo donde estás. Lo que te detiene no es el obstáculo, sino la falta de decisión. Lo invisible ya se ha movido, solo falta tu respuesta. Así que respira hondo y elige conscientemente. Decide vivir según la ley del proceso. Continúa incluso cuando estés cansado, incluso en silencio, incluso sin aplausos. Cada disciplina es un ladrillo, cada pensamiento alineado es una semilla, cada acto de fe es una llamada a la abundancia. No hay promesa sin preparación, y no hay cosecha sin constancia. El secreto está en perseverar cuando todo te invita a rendirte, porque es en ese momento que lo invisible se revela y se produce el punto de inflexión. Ahora te toca a ti. Escribe, incluso anónimamente. Elijo amar el proceso. Esta frase es más que un comentario. Es un sello espiritual, una decisión grabada en el tiempo. Dale me gusta a este video si te conmovió de alguna manera. Compártelo si crees que alguien necesita escucharlo. Y suscríbete al canal para continuar este viaje de crecimiento. La prosperidad comienza cuando la mente despierta, pero florece cuando el corazón decide actuar. Lo invisible ya te ha escuchado. El siguiente paso es tuyo.